presentarlo. Eh, Bien, agradecemos a todas las personas que se encuentran presentes. En esta oportunidad, permítanme presentar al ingeniero Luis Fernando Castro Inga, ingeniero civil, consultor privado, docente e investigador de la Universidad Nacional de Ingeniería en el área de mecánica de fluidos e hidráulica ambiental, usando modelos experimentales en laboratorio, prototipo y ordenadores de alto rendimiento computacional para estudiar los flujos en ríos y costas. Investigador visitante de la Universidad Politécnica de Madrid, España, Universidad de Cardiff en Gales, Reino Unido, la Universidad Estatal de Colorado en Estados Unidos y la Universidad de Stony Brook en Estados Unidos. El día de hoy nos presentará el tema simulación numérica usando computación, tenemos aquí el título simulaciones experimentales y numéricas en canales y ríos. Dejamos el uso de la palabra al ingeniero para poder comenzar con su exposición. Muchas gracias. Ok, ¿qué tal? Buenas tardes con todos. Bueno, espero que estén pasándola bien. Y bueno, en esta oportunidad voy a hablar de un tema tal vez de mucho interés para su profesión, para su desarrollo profesional. Como ya me presentó el compañero Luis, muchas gracias por la presentación. También muchas gracias al ingeniero Gaspar Méndez por la invitación. Y bueno, voy a compartir mi pantalla y vamos a hablar de un tema. En primer lugar, un feliz aniversario en este caso, la Semana de la Ingeniería Civil en la Universidad Nacional de Cajamarca. Y el tema es simulaciones experimentales y numéricas en canales y ríos, ¿no? Bueno, ¿cuál es la motivación de hacer simulaciones experimentales y numéricas en ríos, en canales? En realidad, los fenómenos de flujo, en este caso, en los cursos de agua, son muy complejos, ¿no? El éxito para tratarlos de entender demanda de conocimientos teóricos, prácticos, y estos conocimientos son sacados a través de ensayos en laboratorio, ya sea como modelos físicos, también modelos numéricos, y también últimamente se estudia mucho en el prototipo, es decir, en la realidad. Y es que en la vida real, los flujos a lo largo de los ríos, en este caso en nuestro Perú, son muy complejos, ¿no? Tenemos flujos costeros, tenemos flujos en ríos. Si ustedes pueden observar, los ríos tienen una batimetría muy compleja y también los fenómenos como el transporte de contaminantes, el transporte de algas, la erosión, ya sea en la ribera de los ríos, son procesos que aún siguen siendo muy complejos de entenderlos. Bueno, el Perú, nosotros somos un país privilegiado. Es uno de los 16 países megadiversos del mundo y tenemos diversos tipos de ríos, ¿no? Desde ríos en la sierra, en la parte andina, hasta los ríos que en este caso desembocan al mar, ¿no? Mayormente ríos en la costa que son meándricos y también los ríos meándricos que se encuentran en la selva, ¿no? Y también tenemos lagos, lagunas, estuarios y tenemos un imponente mar, ¿no? Sin embargo, a lo largo de los últimos años, estos, en este caso, ambientes acuáticos presentan diversos problemas. Y la mayoría de los problemas los generamos nosotros, ¿no? Nosotros los seres humanos. Por ejemplo, el área total deforestada en la selva amazónica, según el MINAN, el año 2016, dice que entre el periodo, en la década del 90, que comprende del año 1990 hasta el 2000, fue aproximadamente 10,36% de la superficie de los bosques, en este caso se deforestaron. ¿Producto de qué? De la tala ilegal de árboles, de la minería ilegal,
Y bueno, estos fenómenos, estos problemas causados por el hombre en su mayoría, impactan directamente en los ríos, en este caso en los ríos de la selva. Y bueno, aceleran los procesos de transporte de sedimentos, transporte de palos, provocando daños en la ribera de los ríos, haciendo también, deformando los lechos, colapsando las obras civiles que se encuentran emplazadas en los ríos, y también ocasionan contaminación de las aguas en los ríos, muerte de la fauna, de la flora, inundaciones, ¿no? Incluso pérdida de vidas humanas. Y el ANA, el año 2012, ya había registrado que más de 27 ríos en el Perú enfrentan problemas socioambientales ocasionados por la actividad minera, ¿no? Algo preocupante, ¿no? El derrame de crudo en los ríos, por ejemplo, en la selva, ha generado impactos sobre la población. La agricultura también genera, en este caso, contaminación, producto de en este caso, de los pesticidas, los insecticidas, que al final el drenaje o parte de esas aguas terminan vertiéndose con metales pesados. Y bueno, en la costa, mayormente el niño costero ha dejado una pérdida aproximadamente de 4.016 millones, que representa el 1.9, en este caso, por ciento del Producto Bruto Interno del Perú, ¿no? Y muchas playas, es decir, a lo largo de la costa, muchas playas están presentando erosión, ¿no? Bueno, recordemos que ustedes tal vez ya tienen un poco de conocimiento, estudiar un fenómeno lo podemos estudiar en prototipo, es decir, en la vida real, lo podemos estudiar en laboratorio, y también podemos complementar nuestros estudios, ya sea de laboratorio o de prototipo, haciendo una simulación numérica. Y en realidad, la simulación numérica en los últimos años ha incrementado, por decir, la potencia de cálculo ha hecho un avance muy grande, de tal modo de que ahora ya se pueden simular ríos con geometrías o batimetrías complejas. Y bueno, aquí más o menos ustedes pueden observar cómo ha ido mejorando la potencia de cálculo en los ordenadores, en las supercomputadoras a lo largo del mundo. Por ejemplo, este Submit, la última computadora, es el año 2019, y IBM Submit, que era una supercomputadora, tenía, el proceso de cálculo era 200 petaflops, ¿no? Es decir, podía hacer cálculos inmensos en cuestión de microsegundos. Bueno, de ahí parte el concepto de computación de alto rendimiento, ¿no? Que es, no sé si ustedes han escuchado hablar que antes, para hacer los cálculos se contrataba una serie de personas, por lo mínimo, por ejemplo, la NASA contrataba a las mujeres negras, y ellas se encargaban de hacer una suma, multiplicación, división, o desarrollar una ecuación, que encontrarle solución. Por ejemplo, contrataban a 200, a 600 personas negras para hacer este cálculo. Algo similar hace la computadora, ¿no? La computadora con su programa. La computación de alto rendimiento, que en inglés sus siglas es HPC, de High Performance Computing, se ha convertido en una poderosa herramienta de investigación para estudios de problemas de ingeniería más desafiantes, ¿no? HPC tiene el potencial para complementar, sustituir los experimentos, más aún cuando los fenómenos físicos y las medidas en prototipos son demasiado complejos, caros y peligrosos de medir. Llamemos peligrosos porque, por ejemplo, va a ser muy peligroso, incluso se puede perder la vida haciendo una simulación en un ambiente, por ejemplo, cuando hay una gran avenida. Complejos porque ya sabemos que más allá de un río, de hacer una topografía simple, en el hecho ocurren la rugosidad, a veces es bien difícil de poderlo, en este caso, levantar una topografía, y que la topografía tal vez se puede levantar con un escáner, ¿no? El que tengas demasiados puntos en el río, se te va a hacer muy complejo
encontrar, o en este caso, hacer converger las ecuaciones, ya sea de Saint-Benat o las ecuaciones de Navier y Stokes. Este es un gráfico del paper de Rodi, que más adelante va a estar en la bibliografía. ¿Cuáles son son algunos de estos problemas desafiantes? Ahí tenemos, por ejemplo, ustedes lo ven muy a menudo en este caso en Cajamarca, ¿no? Los vertimientos de aguas, en este caso de relaves en los ríos, es muy conocido, ¿no? Por ejemplo, en Lima, ¿no? En Lima, por ejemplo, este puente que muy controversial, donde este estribo de la margen izquierda erosionó y automáticamente el puente se desplomó, ¿no? Acá tenemos una escena muy lamentable, por ejemplo, en los ríos de la selva, donde el transporte de petróleo es un contaminante. Acá tenemos cómo si en este caso se ha, por decirlo así, deformado la vista en planta de este río meándrico, producto de la minería aluvial, en este caso la minería informal que hay en Madre de Dios. Acá tenemos flujos, en este caso, de lodos o huaicos. Esto es en Piura, en el fenómeno del año 2017, la inundación de la ciudad de Piura. Acá tenemos una costa erosionada. Acá tenemos en el lago Titicaca los problemas de las algas y, en este caso, residuos plásticos. Y acá tenemos en la parte de la Sierra de Tacna, Moquegua, en la parte de Moquegua exactamente, tenemos los famosos huaicos, ¿no? O flujo de detritos. En este caso, todos estos problemas, muchos problemas más que ustedes tal vez de alguna manera les ha tocado hablar o han visto en este caso en la vida real, son problemas que presentan en este caso, que son presentados a lo largo, pues, en el Perú a lo largo de su orografía, ¿no? Bueno, la hidráulica fluvial está en el centro de los problemas también. Ahí tenemos lo que yo les mencioné, por ejemplo, la hidrovía, se necesita dragar algunos espacios, unos productos del acelerado transporte de sedimentos, la carga en suspensión es muy alta en estos ríos de la selva. Tenemos la erosión lateral, en este caso en algunos ríos también de la selva. Tenemos el transporte de troncos en algunos ríos también de la selva, de la costa también. Tenemos inundaciones en los ríos costeros, tenemos problemas de colapsos de puentes en los ríos de la sierra, que en este caso ríos de fuerte pendiente, y tenemos problemas de contaminación. ¿Cuáles son los retos? Ahí les comentaba, ¿no? Los retos son que las geometrías y la batimetría de un río, en este caso de una zona costera, son muy complejas. Complejas en el sentido de que ahora, como también las herramientas de topografía han evolucionado para bien, ya se puede escanear un lecho, por decirlo así, de la forma real, ¿no? También, por ejemplo, las migraciones, el movimiento, ya sea lateral, en este caso de los ríos, del fondo del río, también es un reto modelarlo, ¿no? El transporte de palos, ¿no? El transporte de palos también demanda es otro reto que aún se sigue investigando para poder hacer las simulaciones, en este caso numéricas. La iteración, en este caso, del fluido estructura, ¿no? Por ejemplo, en los últimos años, estas turbinas hidrocinéticas están siendo de mucho uso. La simulación, por ejemplo, ya sea experimental o numérica, de esta iteración, de este flujo con esta estructura, en el cual se pueda simular cómo se va a erosionar el fondo o cómo se va a comportar, en este caso, el movimiento de estas aspas, también demanda un reto. Y el flujo turbulento, ¿no? Que es producto, en este caso,
que es generador de muchos problemas, ¿no? Vamos acá a pasar, por ejemplo, aquí tenemos una secuencia de cómo se podría estudiar o se podría hacer investigación haciendo simulación, ya sea experimental y numérica, ¿no? Por ejemplo, en nuestros tiempos, ustedes tal vez han podido observar o han podido ver que hay satélites que hacen levantamientos topográficos. En este caso, se puede hacer se puede a través de un procesamiento de imágenes, se puede determinar la topografía de cierto lugar. También con vuelos, utilizando mediciones LiDAR, también se puede hacer un sistema de topografía en la cual esto nos permite para simular grandes escenarios, ¿no? Y la batimetría, ¿no? Usando equipos, en este caso, como les mencioné, equipos como escáner láseres. Ambos, por ejemplo, si nosotros queremos estudiar un problema del ámbito muy grande, se necesita en muchos casos una simulación 2D, ¿no? Pero cuando a mí me interesa estudiar, tal vez enfocarme en algún aspecto tal vez en la migración de este meandro o ver la erosión en esta parte, en los tiempos actuales ya se puede hacer una simulación 3D, ¿no? En la cual no solo simula el movimiento del fondo del río, sino también el movimiento lateral. Y bueno, estas simulaciones en los últimos años se está hablando mucho de las simulaciones de alta fidelidad o de alta resolución, ya sea de la hidrodinámica, es decir, del agua, y de la morfodinámica, es decir, de los sedimentos, el movimiento del fondo. Entonces, todo esto, todas estas simulaciones, en teoría, en nuestros tiempos demandan de mucho almacenamiento de datos. Por eso, actualmente, ahora con las nuevas, en este caso, potencia de cálculo de los ordenadores en el mundo, se están usando ya no modelos 2D para estudiar grandes campos, sino también modelos tridimensionales. ¿Cuál es la solución? Bueno, para estudiar un problema, ya les mencioné, vamos a estudiar el fenómeno, en este caso que vamos a estudiar, podríamos estudiarlo en el prototipo y también podríamos hacer un experimento. En el prototipo siempre va a ser caro, va a costar mucho dinero y además va a ser peligroso para la vida humana, para el ser humano, para el que va a medir, para el que va a tomar datos. Entonces, ¿vamos a tener problemas? Sí. Para hacer el prototipo actualmente, para hacer estudios en prototipo actualmente, está limitado el campo. Bueno, parte del problema se puede llevar al hacer un experimento, ¿no? Idealizar un experimento o simular un experimento como en la vida real. Entonces, estos dos campos, nosotros en nuestros tiempos ya lo podemos ir usando simulaciones numéricas. Estas simulaciones numéricas van a demandar muchos recursos computacionales. Y cuando Ingeniero Luis, estamos teniendo algunos inconvenientes con el audio. No sé si nos puede escuchar.
A ver, unos momentos, por favor. Estamos experimentando algunos problemas de conexión por parte del ingeniero. Ahorita los estamos solucionando. Muchas gracias. Se me fue la señal, disculpen chicos, sé que mi señal, se me fue la señal. ¿Ahora me escuchan? Sí, ingeniero, lo estamos escuchando. Gracias. Ok, me quedé aquí, creo que voy a compartir mi pantalla. Disculpen chicos, pero mi conexión está bien. Bueno, me quedé aquí, creo que aquí me quedé, ¿no? Sí, sí, ingeniero, ahí nos quedamos. Ok, entonces como resumen, para hacer una investigación en nuestro campo, en el campo de ingeniería hidráulica, se necesita hacer un estudio en prototipo, es decir, tomar los datos aquí, hacer un estudio en experimento, complementar estos estudios con simulaciones numéricas, que en muchos casos, en nuestros tiempos, para hacer una buena simulación numérica demanda de muchos recursos computacionales. Ahí más o menos tienen un esquema, tenemos un prototipo, que es un río meándrico, tenemos datos en este caso en laboratorio, esquematizado este río en laboratorio, y también tenemos un estudio numérico. Más o menos lo que se pretende hacer para realizar un estudio usando una simulación experimental y una simulación numérica. Bueno, nuestro país ya desde tiempos ancestrales han sido pioneros usando modelos hidráulicos. Por ejemplo, el profesor Fuentes, Ramón Fuentes de Chile, en el año 83 publicó un paper de esta piedra de Saigüite, que está en Abancay, donde él menciona que puede ser el vestigio del modelo más antiguo, el modelo hidráulico más antiguo del mundo. Es, un, es una piedra en la cual tal vez ustedes han podido observar, han podido ver por documentales este modelo, que le introducen agua de tal punto y comienza a irrigar todo ese sistema, ¿no? Aunque tal vez se dice que es una piedra para origen ritual o ceremonial, ¿sí? Pero la presencia tan solo en este caso desde este sistema de irrigación en esta piedra indica que estos antiguos peruanos ya dominaban conceptos de irrigación. Bueno, los modelos físicos, los modelos hidráulicos permiten atacar problemas donde no hay métodos analíticos o numéricos adecuados, ¿no? Por ejemplo, este es un modelo hidráulico en la Universidad Estatal de Colorado, de un aliviadero de emergencia de una presa. En realidad, actualmente, estudiar estos fenómenos numéricamente, por decirlo así, es casi imposible, ¿no? Ese sistema de aireación, que a veces genera cavitación y la cavitación produce erosión en los dientes de esta rápida dentada. Se desconocen algunos conceptos en la actualidad. Entonces, como se desconocen, lo que se hizo para, en este caso, hacer un buen diseño en esta presa, se escaló
¿no? Esta presa se llevó a escala y se hizo los ensayos respectivos. Los modelos hidráulicos siguen siendo actualmente una herramienta necesaria antes de iniciar las obras, ¿no? Es tal, nos ayuda a corregir los errores y horrores que en este caso se especializan en esta parte de dimensionamiento, estudios de estructuras hidráulicas, de diseño. Entonces, ahí hay un concepto muy bueno, y se dice que los modelos hidráulicos, así vengan las mejores computadoras del mundo, se van a seguir usando. Los modelos numéricos, un fenómeno de un río o canal típicamente expresado en forma matemática. Esto permite una mejor comprensión y su estudio y su comportamiento. Si ustedes observan acá, tomar velocidades en los diferentes puntos en el estudio en laboratorio va a ser bien difícil, y sobre todo va a ser mucha data. Entonces, usamos un modelo físico, pero también podemos utilizar un modelo numérico. El modelo numérico nos va a ayudar, en este caso, a partir de la calibración, ya sea con los datos calibrados de prototipo, o en este caso del modelo. A ver, las disculpas del caso, creo que estamos experimentando nuevamente algunos problemitas técnicos. Enseguida los vamos a solucionar. Bueno, me parece que no se escuchaban. Sí, ingeniero, ahora sí ya lo podemos escuchar. Muchas gracias. Bueno, les comentaba que el nodo principal es el nodo que envía los comandos, en este caso, para hacer las simulaciones. Le comparte toda la data, y esta de acá se encarga de hacer todo el cálculo, ¿no? Es como el docente, y estos son los alumnos que se encargan de resolver los problemas, haciendo algo comparativo, ¿no? Entonces, en nuestro caso, tenemos un clúster con 2 procesadores Intel Xeon de 8 cores,
cada uno, una memoria RAM de 128, en este caso, y aproximadamente el almacenamiento es 4 terabytes, ¿no? Es una conexión Infiniban, y tenemos un nodo de cómputo de 32 CPUs, ¿no? Con 2 procesadores, que en total al final aproximadamente 524 cores, ¿no? Computadoras de última generación trabajando a la misma vez. Cluster hemos podido hacer algunas acciones. En este caso, una evaluación de un modelo 3D aplicado a un modelo físico del río Rímac, ¿no? Tal vez han ido a Lima, y llegando a San Juan del Lurigancho, ustedes pueden observar la línea 2, en este caso del metro, y el paso del río Rímac, ¿no? Entonces, el modelo experimental fue un modelo realizado por Odebrecht, y como en los modelos en el laboratorio quedan ahí, y hay veces siempre después de los modelos se reportan problemas, la mayoría lo que se hace es invitar a los estudiantes para que puedan, en este caso, hacer el estudio de este fenómeno. Y bueno, aquí tenemos, este de acá es un levantamiento con un escáner 3D. Aproximadamente aquí habrán 8 millones de puntos, ¿no? Para hacer, en este caso, hacer un levantamiento total de esta batimetría, en este caso de este modelo. El estudio fue a partir de los datos del prototipo, se hizo un modelo en el laboratorio que ya les comenté, que fue hecho por esta empresa, y lo que se hizo fue un modelo usando Telemat. En este caso, la fase experimental se hizo en el Laboratorio Nacional de Hidráulica, se utilizó un velocímetro de enfoque Doppler, ¿no? Su sigla es ADB, en inglés. Este velocímetro permite tomar direcciones en las tres, permite tomar velocidades en las 3 direcciones, X, Y y Z, y también mide el campo de la turbulencia en ese punto. En este caso, el primer ensayo se realizó con un caudal de 57.7 litros y se llegó a un máximo de 75 litros por segundo. La fase computacional se utilizó Telemat. Telemat es un modelo numérico de la suite de Telemat Mascaret. Es un modelo desarrollado en Francia. Y bueno, tiene una malla. El mallado se hace con Blue Genuine, y todo el procesamiento, ya sea el proceso o el postproceso, se hace con el código de Telemat. El postproceso se hace también con Blue Genuine, o también se puede hacer con ParaView. Entonces, el preproceso, tengo la batimetría del modelo, genero una superficie, genero la malla. Una vez generado la malla, en este caso, tengo las entradas, las condiciones de borde del modelo. En el proceso, en este caso, tengo el código para hacer la simulación, ¿no? Y bueno, ya sabemos que el proceso aquí es donde se necesita la potencia de cálculo, ¿no? A veces una laptop, un CPU común o que tenemos en casa, a veces no basta, ¿no? Porque tal vez la simulación puede tomar días, ¿no? Incluso meses. Y el postproceso es para visualizar, ¿no? Para observar el campo de velocidades, observar la magnitud de velocidades, los esfuerzos de corte. Los resultados, ustedes pueden ver ahí. Aquí tenemos cómo se le generó la rugosidad. Tenía rugosidad del fondo, era una rugosidad de 0.44, un número de Manning. Sin embargo, celeste era enrocado. Y bueno, acá tenemos velocidades haciendo una simulación 2D y velocidades haciendo una simulación 3D. Ustedes pueden observar la magnitud de velocidades, a veces usando un modelo 2D,
a veces te limita, ¿no? Es un poco limitado porque de algún modo el modelo 2D no ve más allá de una componente X o Y. A veces el campo de la turbulencia las produce, en este caso, en las curvas o donde hay estructuras jerárquicas, un incremento de velocidades. Bueno, acá tenemos algunos resultados. Eh, Casi todos los modelos hidráulicos, los modelos numéricos, disculpen, como Telemat, como Delphi 3D, o como Iber, o como GERRAS, lo que es los niveles de agua siempre lo calculan casi muy bien. Muchos de los modelos, la mayoría yo diría, fallan en simular lo que es la velocidad. ¿Por qué? Porque a veces, por ejemplo, modelos como Iber, como GERRAS, son modelos cerrados, no permiten modificar, en este caso, las ecuaciones, no permiten modificar algunos parámetros de las ecuaciones de Saint-Benat o de las ecuaciones que estén resolviendo los flujos, a veces nos genera errores, ¿no? Ya sea los errores en las velocidades, ya sea en la superficie o cerca de, en este caso, de las superficies como es la batimetría, el fondo, el lecho del río. Ustedes pueden observar aquí, miren, estas velocidades en estos puntos, en este tramo, se puede observar velocidades, un campo de aproximadamente 1.4 metros por segundo. Y aquí en algunos lados no se puede apreciar tan bien esta magnitud de velocidades. Bueno, ahí tienen una simulación, una vista en 3D, en la cual ustedes pueden observar, ¿no?, que parte de las grandes velocidades se encuentran en este tramo, ¿no?, en este tramo que está acá. En el modelo experimental, las velocidades sí estaban ahí, esos generaban erosiones en estos tramos, erosiones aproximadamente, si nosotros lo medimos en el prototipo, eran erosiones de 1 a 2 metros. Entonces, este modelo numérico implementado, ¿no?, en la tesis de Michel Reyes, nos da un buen alcance para hacer un estudio, para complementar unos estudios, en este caso de laboratorio. Bueno, tenemos las conclusiones que utilizando 16 procesadores, ¿no?, con este clúster, el tiempo de simulación es aproximadamente 20 minutos, ¿no? Usando, por ejemplo, una computadora personal de 12 GB de RAM, duraba aproximadamente 1 hora 30 minutos. Y así viceversa, ¿no? Entonces, imagínense, por ejemplo, usando 48 procesadores, usando un modelo de mezcla, en este caso de 20 capas y un tamaño de malla de 0.020, aproximadamente eran 3 horas con 20 minutos. Y aquí, según los registros de Michel, su computadora pasaban los días y no podía hacer la solución. Entonces, las laptops que a veces tenemos o un CPU que tenemos en casa, a veces van a que se esté investigando. Esta es una simulación de la hidrodinámica y el transporte de sedimentos del río Madre de Dios. Esta tesis es de Magali Kusipuma de la Universidad de San Marcos, ¿no? Ella hizo un modelo numérico, ¿no? Implementó un modelo numérico para estudiar el flujo secundario, en este caso de este tramo, este
Eso, sobre todo en este tramo. Me avisan cualquier cosa, por favor. ¿Sí, sí se me escucha? Sí, ¿Aló? sí. Ok. Entonces, todo modelo numérico tiene, por decirlo así, tiene ventajas y tiene desventajas, tiene sus pros y sus contras. Y a veces simula cosas muy reales y también a veces simula cosas que no lo son. Entonces, por eso es necesario que uno pueda tener acceso al código para uno poder, a través del código, poder trabajar, ¿no? Los modelos que son de código cerrado, esos a veces tú le metes datos y lo que hacen es botar datos también, pero nunca sabes si está bien o está mal. Lo ideal es hacer una secuencia, una comparación, en este caso teniendo un criterio ya del ingeniero, a veces tenga experiencia, si tiene experiencia, genial, o tal vez si tenemos un modelo en laboratorio o tenemos un prototipo, ahí podemos desengañarnos si el modelo nos está dando buenos resultados. Por ejemplo, en la tesis de Magali, el, la simulación, por ejemplo, la que está de rojo es la simulación, la que está de azul son los experimentos y verde, nos podemos observar que la parte de la margen derecha, este lado, eh, hace buenos cálculos, pero también en la parte del lado izquierdo, donde ocurre la sedimentación, los cálculos no son tan buenos. Es ahí donde a veces la gran incógnita es cómo hacer para poder ajustarme a estos lados, ¿no? Mucha gente a veces mueve, o en este caso mueve el número de Manning, le pone mayor número de Manning. Sin embargo, cambia las condiciones de borde y lo que hace a veces es tal vez mejorar en este lado, pero también pues, por decirlo así, hacer mal cálculo o hacer que el modelo haga cálculos diferentes en este lado. Una de las mejores maneras es poder ver su código, poder ver el fondo, qué es lo que está haciendo, qué ecuaciones está trabajando, qué parámetros está usando este modelo para poder hacer, hacer una buena simulación. Bueno, como les comenté, no todo modelo numérico arroja buenos resultados. Por un lado va a ser buenas cosas, ¿no? Por un lado va a ser buenos cálculos, tal vez va a calcular en este caso, las velocidades no van a ser reales con lo que uno tiene. Entonces, cuando hacemos un modelo numérico hay que tener cuidado, chicos, o sea, porque a veces podemos ser el causante de un mal diseño o sobredimensionar las cosas. En muchos de los problemas en el Perú, yo diría que parte de la mala ingeniería que se hace también es el desmedido uso de los modelos numéricos, porque a veces utilizamos el modelo y a nosotros nos salen resultados y esos resultados les tenemos tanta fe que con eso diseñamos. Pero a veces nos pueden nos pueden pasar una mala jugada. ¿No? Y esto ya se ha demostrado, ¿no? Ustedes pueden observar que muchas de las obras civiles, cuando en época de fenómeno del niño, en épocas donde se pone a prueba su durabilidad, su vida útil, muchos fallan, ¿no? Y parte de la mala ingeniería que se hace también tiene problemas estos modelos numéricos que se utilizan. A veces se utilizan de una forma desmedida o porque tal vez lo aprendimos, sin embargo hay que tener mucho cuidado al usarlo. Acá hay un concepto también nuevo que ha ingresado con mucha fuerza, las simulaciones de dinámica de fluidos computacional, que es más o menos ya simular las cosas de una forma más real. Bueno, lo que hace la dinámica de fluidos, de lo que no hace los modelos numéricos, en este caso, de los modelos numéricos, por ejemplo, utilizados en GRAS, en Iber, en Flow 2D, en Che 2D, lo que hace la dinámica de fluidos es que simula la turbulencia. Y la turbulencia en este caso en las simulaciones numéricas es muy importante conocerlo. Yo diría que es un concepto
que muchos de los ingenieros no lo tenemos cuenta a la hora de diseñar, pero son los responsables, vamos a ver más adelante, que son notables de muchas cosas, ¿no? Al igual que en los campos, en otros campos de la mecánica de fluidos, la hidráulica, en la hidráulica, casi todos los flujos, ya sean geofísicos o artificiales, es decir, los creados por el hombre, o en este caso manipulados por el hombre, son turbulentos, ¿no? Son turbulentos, es decir, consisten de un remolino muy irregular, fluctuante, siempre de movimiento tridimensional. Entonces, aquí ya no tiene tanto significado que si yo quiero hacer una buena simulación, tengo que usar un modelo 2D. ¿Por qué? Porque si yo quiero, por decirlo así, estudiar la turbulencia, necesito saber o tener datos en las 3 direcciones. Generalmente los flujos, en este caso en ríos, en costas, son con número de Reynolds muy altos. Eso indica que la turbulencia es muy alta. Las fluctuaciones turbulentas contribuyen significativamente, miren, al transporte de momento, calor y la masa en los flujos hidráulicos. De manera que la turbulencia tiene una influencia determinante sobre la velocidad, la temperatura, la distribución de concentraciones en los cuerpos de agua, el desarrollo del flujo, las fuerzas que actúan en él, las pérdidas, o en este caso disipaciones, las transferencias de calor, la dilución de contaminantes, el transporte de sedimentos. Por lo tanto, aquí lo he puesto de amarillito, la turbulencia desempeña un papel importante en la mayoría de problemas hidráulicos, como se demostrará a continuación en los ejemplos prácticos. Esto es lo que hace un modelo 3D. Por ejemplo, en los últimos años se habla de las simulaciones RANS, que es Reynolds, Navier, Navier y Stokes, que las simulaciones promediadas de Reynolds, Navier y Stokes. Estas simulaciones, por decirlo así, no simulan tan bien la turbulencia. Y les digo por qué. Porque si uno quisiera simular la turbulencia, por decirlo así, de forma exacta, necesitaríamos la simulación directa. Acá está. La Direct Numerical Simulation, que es con DNS, simulación numérica directa, estas son sus siglas en inglés. Ahí nosotros podemos resolver todo tipo de vórtice, ¿no? Recuérdense que los vórtices están relacionados con la turbulencia, desde los vórtices de gran escala hasta los vórtices más pequeñitos, ¿no? Pero actualmente ya se puede hacer en los grandes ordenadores o en las grandes supercomputadoras. Sin embargo, en nuestros tiempos, con clúster, con computadoras de cientos de cores, nosotros lo que podemos hacer es simulaciones RANS y simulaciones LIS, que es simulaciones de grandes remolinos, y estas son simulaciones usando ecuaciones promediadas del Reynolds, Navier y Stokes. Estas simulaciones, por ejemplo, este de acá simula con poco porcentaje la turbulencia, el que está acá con un mayor porcentaje, y este que está acá, DNS, simula con un gran porcentaje la turbulencia. Los modelos híbridos que están en este lado, entre LES y RANS, también son modelos muy útiles actualmente, y ahorita vamos a hablar. Bueno, la turbulencia, como les dije, influye muchísimo en los flujos. Y, por ejemplo, la turbulencia en ríos, Rodi, el profesor Rodi, un profesor de Karlsruhe Institute, del instituto de Alemania, señala que un fenómeno, que es un fenómeno muy complejo, la turbulencia, con movimientos turbulentos, son altamente irregulares, fluctuantes y siempre tridimensionales. Franca y Brochini también mencionan que la turbulencia es el responsable de los procesos físicos en los ríos. Nicora menciona que una descripción adecuada de la turbulencia del río es fundamental para la evolución emergente de áreas de investigaciones recientes orientadas al estudio de flujo en ríos, ¿no? Estas incluyen ecogeomorfología, biogeomorfología, ecohidráulica e hidráulica ambiental. Y el profesor Sotiropoulos
señala que el enfoque LIS, el enfoque de simulación de largos vórtices, puede ayudar mucho a predecir la magnitud de las velocidades, la influencia de la turbulencia en el transporte de sedimentos y contaminantes. Más o menos, si yo pongo, ustedes van a un río y ponen un medidor de velocidades en las 3 direcciones y yo solo cojo la componente en X, me voy a dar cuenta que la fluctuación, la velocidad fluctúa así. Y mayormente nosotros conocemos esta de color de línea roja, que es la velocidad media, pero aparte de la velocidad media, la velocidad media es un promedio de todas estas fluctuaciones, de estas velocidades. Y bueno, la problemática, ya sabemos que los flujos en los ríos son turbulentos, es decir, los vórtices son muy comunes en estos tipos, en los flujos de los ríos. Y bueno, aquí el profesor Sotiropoulos, el profesor que ganó el 2017 el premio Hunter Rouse, un premio máximo en ingeniería hidráulica, él menciona que las simulaciones LIS, estas simulaciones de grandes vórtices, son capaces de predecir muy bien en los campos de velocidades, el transporte de sedimentos y también de contaminantes. Y bueno, acá tenemos una simulación híbrida que está entre LES, entre las simulaciones de largos vórtices y las simulaciones RANS. Esta simulación DIES, que es simulación de vórtices separados, se hizo en un canal, se utilizó los datos de Blancat del año 2009. Blancat hizo un experimento en la cual registró el campo de velocidades, ellos fabricaron su propio, en este caso, dispositivo para tomar velocidades y también niveles. Y bueno, este es el esquema, ¿no? Es un canal curvo, ¿no? Que tiene un radio de 1.7. Y bueno, acá tenemos los resultados. Aquí trabajamos usando OpenFOAM. OpenFOAM es un código de dinámica de fluidos, hace diversos tipos de simulaciones, trabaja en muchos campos de la mecánica de fluidos. Y hay un solver que se llama Interfoam, en la cual un Pimple Foam, en la cual uno puede hacer simulaciones para poder estudiar el flujo en canales en este caso, ¿no? Estos son los experimentos de Blancat, el que está en la mano izquierda, y se puede observar, Blancat tomó estos datos y también tomó, este es en la parte central, también tomó con sus experimentos, con sus datos, con su velocímetro, tomó esta data. Estas simulaciones, ¿no? Ustedes pueden observar, claro, no son idénticas. Hay la data del vórtice en el eje Z, la velocidad y vorticidad también es un campo muy interesante saber y conocerlo. Y bueno, los niveles de agua que estos modelos también lo pueden predecir. Conclusiones, este modelo DIES, ¿no? Tiene en este caso, son modelos híbridos, ¿no? En el caso que les he mencionado, se acercan muy bien a los datos tomados en el experimento. Y bueno, claro, hay que hacer algunas correcciones y eso parte a partir de los resultados. A partir de los resultados uno puede seguir mejorando estas simulaciones. Y por último, acá hay una simulación, en este caso, usando el enfoque LIS, esta simulación de grandes vórtices en el río Madre de Dios. Aquí en este proyecto trabajó un compañero de ustedes, Walter Chuan y John Bautista, ¿no? Esto fue un modelo, que fue el modelo experimental, ¿no? Y aquí trabajó Walter
estudiando el transporte de palos. Y acá trabajó John Bautista estudiando la permeabilidad y el intercambio de sedimentos en el campo de estos espigones. Bueno, ahí tenemos los datos, no me voy a detener, estas diapositivas se las voy a pasar, pero el radio es 1189 metros, la relación de radio y la base es de 2.7, es decir, ahí es un tramo de alta curvatura, y se pudo ensayar con flujos de 8.000 a 15.000 metros cúbicos por segundo. En el modelo, si ustedes pueden observar, el flujo era aproximadamente 514 litros por segundo, el máximo, ¿no? Aquí utilizamos un código Ya terminó el ingeniero Luis Miguel Urteaga. Me parece que todavía le faltó una pequeña parte, pero estaba experimentando algunos problemas. Felipe ya está haciendo la coordinación con él. A ver, un momentito, por favor. Ponen la música de fondo Luis Miguel para las 6. ¿Listo, ingeniero? Sí lo sabes poner, ¿eh? Sí, claro. Ya. Porque ahí a las 6 arranca, porque ahorita debe terminar unos 5 minutos más y ahí a las 6 la otra ponencia. ¿Ya? Listo, ingeniero. Listo, listo. se me- Ingeniero. Sí, esto creo que se me cayó la señal. Sí, sí. Ya. Sí. ¿Tengo tiempo Sí, ingeniero, siga nomás, termínalo ya. Ok, No, ingeniero, siga. ok. Me avisan, por favor. Mi internet está muy mal. Entonces les mostraba estas simulaciones usando este código Virtual Flow Simulator, que es de la Universidad de Stony Brook, en la cual tuvimos algunos resultados, ¿no? Podemos observar que pasando la curva el flujo se acelera, las velocidades aquí son altas, ¿no? Eso produce que el flujo, ¿no? Como vamos a ver más adelante, que el flujo en este lado, por ejemplo en este lado, ¿no? Estas altas velocidades producen que la ribera o el banco en este lado se produzca una erosión, se produzca erosiones. Entonces, aquí vamos a retroceder. Ok, si ustedes pueden observar la velocidad en la dirección X, es la que está aquí. Y la velocidad
Ok, sí me escuchan, ¿no? Sí, ingeniero. Ya. Bueno, si ustedes pueden observar la velocidad en la dirección X, ¿no? Y antes observamos lo que estuvimos acá. Esta es la magnitud de velocidades, es decir, la raíz cuadrada de la velocidad en X más la velocidad en Y al cuadrado más la velocidad en Z al cuadrado. Si nosotros podemos observar, es muy importante conocer el campo, en este caso las velocidades en ambas direcciones. Por ejemplo, en X, ¿no? Si ustedes pueden observar, en X las velocidades, las altas velocidades están ubicadas acá, ¿no? En este tramo. Si ustedes observan la velocidad en la dirección en Y, ¿no? Es decir, en esta dirección, en la dirección perpendicular a la dirección donde va el flujo, pueden observar que las velocidades altas se encuentran justamente en este lado, ¿no? Son las responsables de producir la erosión y en este lado la sedimentación. Y bueno, aquí tenemos un corte en este caso en la parte, ¿no? En algunos tramos, por ejemplo, este es en el tramo central y este es en un tramo inicial, ¿no? En el tramo inicial de la curva, a ver, déjenme ver, en este tramo, y el corte 5 es en el 7 es en el lado de acá. Entonces, podemos observar que las velocidades, ¿no? Las velocidades son relativamente altas, ¿no? La magnitud de las velocidades son altas. Y bueno, aquí tenemos, ¿no? Este es lo que son los puntitos, son las velocidades medidas en campo, y lo que están en línea roja son las velocidades, en este caso, tomadas con el modelo numérico, este código. Son relativamente cercanas, ¿no? Son relativamente cercanas. En algunos lados, bueno, como en la superficie, sí, a veces están un poco lejanas, pero casi desde el fondo, es decir, desde el fondo cerca de la superficie, en este caso del lecho, son velocidades que son muy bien calculadas, ¿no? Bueno, como conclusiones, estas simulaciones de grandes vórtices, ¿no? Demuestran que la magnitud de velocidades cerca del banco, de la margen derecha, en este caso del modelo, presentan valores aproximados, en este caso de 0.55 metros por segundo. La velocidad en la dirección transversal, es decir, en la dirección Y, es aproximadamente 0.30. Que en este caso, son las responsables de transportar los sedimentos hacia el banco interno de la margen izquierda. La magnitud de la vorticidad, ¿no? Indica que el flujo en el tramo del río es altamente vorticoso, y estas simulaciones de largos vórtices pueden predecir en un alto porcentaje la turbulencia del campo de velocidades. Este es un esquema ya utilizando el proyecto involucraba simular troncos de árboles para poder hacer la simulación. En este caso, poder proteger esta ribera, esta margen, la margen derecha. Entonces, era un enfoque usando técnicas de bioingeniería, en la cual, ¿no? se simulaban troncos atascados para formar una especie de un espigón. Y acá ustedes pueden observar, ¿no? Que tenemos la simulación. Este es sin estructura, ¿no? Sin estructura, y este es con estructura. Ustedes se pueden dar cuenta que con estructura la magnitud de las velocidades incrementa, sobre todo en esta parte, ¿no? Incrementa. Y también la vorticidad, ¿no? La vorticidad, que es la responsable de generar el flujo vorticoso y por ende generar también el transporte de sedimentos, es muy alto. Con las estructuras se pueden observar que las velocidades, en este caso, son bajas en este tramo.
Eso nos garantiza que este tramo va a estar protegido. Sin embargo, nos podemos dar cuenta que en este tramo las velocidades van a impactar acá. Es más posible, ¿no?, que si se hiciese esta solución bajo estas alternativas, nos vamos a dar cuenta que el problema se va a centrar luego acá, ¿no? Entonces, para eso nos sirve un modelo numérico, para poder observar a través de datos, para poder calibrar a través de datos de prototipo, de campo, en este caso de experimento, poder calibrar un buen modelo y poder hacer una buena alternativa de solución. Aquí tenemos la comparación de la energía cinética turbulenta, en la cual nos puede predecir, sobre todo con las estructuras, nos puede predecir dónde se van a encontrar las máximas erosiones. Y las máximas erosiones están aproximadamente en la cabeza del espigón. Este es con estructuras, este es sin estructuras. Sin estructuras está en esta parte de acá, en este estrechamiento. Bueno, este es un flujo de escombros. Este es lo último que les voy a hablar. Y el flujo de escombros es un flujo muy común que ocurre en las zonas andinas del país. Y bueno, acá lo que se hizo es simular, se hizo un modelos cuasi real, se llama, utilizando un campo experimental en una quebrada, en la cual se suelta el flujo de lodos y se mide, ¿no? Se mide en este caso la onda, se mide algunos parámetros para poder hacer el estudio. El estudio se complementó utilizando un modelo numérico de OpenFOAM. Y bueno, podemos observar, ¿no?, que estas son las simulaciones. El flujo se concentraba sobre todo en esta parte de acá, y las simulaciones también nos pudieron garantizar eso, nos pudieron garantizar dónde se iba a concentrar la mayor cantidad de sedimentos. Y bueno, ahí podemos observar, ¿no?, cómo se iba a deformar el fondo. Es el pre-evento, post-evento y preprocesamiento, es decir, la simulación, lo que está amarillo. Claro, nunca va a ser igual, pero en algunos tramos son idénticos las simulaciones. Sobre todo en este tramo sección 6 y sección 3, si habría incongruencias. Y bueno, acá ustedes pueden observar, y aquí pueden observar que con la simulación, lo que es azul, ¿no?, el tirante pico simulado, en este caso era 0.22 y ocurría en un tiempo de 16.4 segundos. Y si ustedes pueden observar, este máximo tiempo ocurría en esta zona, ¿no?, en el 17. Y lo mismo en este punto de acá, en 3.8 segundos, ¿no?, ese tipo, este pico, y su valor era 0.197. El comportamiento como conclusiones de este flujo se ha reflejado en la posición del frente de onda y otras variantes, y varía según el nivel de concentración del sedimento, siendo conscientes que los modelos reológicos usados en este código OpenFOAM son limitados y se necesita seguir implementando, ¿no? Para adaptar el modelo experimental de flujo de escombros, se realizaron pruebas correspondientes en mallas, ¿no?, logrando un 98% de precisión comparando la data con los experimentos y la simulación. Bueno, y este modelo tridimensional de flujo de escombros, ¿no?, reprodujo las velocidades del frente de onda con un 85% de precisión, apreciando que coincide en la forma y el tiempo en cada sección de control con el modelo físico. Bueno, como conclusión, ya sea las simulaciones experimentales llevadas a cabo en laboratorio o en un campo experimental o en una quebrada, en este caso en el prototipo, nos van a ayudar muchísimo para hacer, en este caso, para poder estudiar muy bien el fenómeno y tal vez para poder dar una buena solución. Los modelos numéricos nos van a garantizar o nos van a poder complementar el estudio. Y bueno, un agradecimiento
en especial a Innovate, que fue el que financió estos estudios, y a muchos chicos, ¿no?, que ustedes los pueden observar acá, chicos de la universidad, de su universidad de ustedes, de donde están en la Universidad Nacional de Cajamarca, específicamente la Escuela de Ingeniería Hidráulica, chicos de la Universidad del Santa, como Rubén Figueroa, chicos de San Marcos, de la UNI mismo, de la Universidad Andina del Cusco, de la Universidad Nacional de Piura. Son los que colaboraron mayormente en estos temáticas que yo les he presentado. Y muchas gracias. Muy bien, ingeniero Luis, agradecemos profundamente su participación. Ha sido un tema muy interesante. Bueno, esperamos en alguna oportunidad poder volverlo a tener con nosotros en una nueva ponencia. Muchísimas gracias, ingeniero. Ok, gracias a ustedes. Muy bien, a todos los participantes también los invitamos a permanecer. Todavía tenemos a continuación a las 6 empezamos con la ponencia del ingeniero Alberto Samuel Ortiz Tenorio con el tema de calidad en la construcción con obras hidráulicas con el ejemplo de un túnel de derivación. Entonces los invitamos a permanecer todavía en la sala. Muchas gracias.